Nadie lo vio venir, pero cuando ocurrió fue imposible ignorarlo. En una noche bañada de luces, promesas y millones, algo cambió. Canelo Álvarez salió del ring con la victoria, sí, pero también con una sombra pegada al nombre que construyó durante más de una década. Una sombra que no deja de crecer, porque lo que pasó en Riad no fue solo un combate, fue un mensaje, una alerta que pocos quieren aceptar, pero todos sienten. La emoción no estuvo en los puños, estuvo en lo que faltó, en lo que no se dijo, en lo que se evitó mostrar. Y si esta no fue una victoria, sino una advertencia. Riad no era solo un escenario, era el centro del mundo esa noche. En medio del desierto saudí, entre arquitectura futurista y tradición milenaria, se levantaba un ring donde no solo se disputaban cinturones, sino símbolos. Y en ese círculo sagrado de luces, pisó por primera vez el hombre que había dominado el boxeo en silencio y con puños: Saúl Canelo Álvarez. Un mexicano, llevando su bandera más allá de las fronteras, más allá del deporte, en una especie de cruzada para probar que su legado no tenía límites geográficos. La apuesta era clara: mostrar poder en otro continente, conquistar otro público, cerrar contratos aún más grandes y, claro, acercarse a la pelea más esperada, Terence Crawford. Pero antes, había que superar a William Skull. Invicto, sí. Alto, también. Con brazos largos, técnica incómoda, pero lejos de ser considerado una amenaza real por la crítica. Para muchos, era solo un trámite, un obstáculo más en la línea de montaje del negocio. El malo perfecto para que el héroe brillara en cámara lenta. Todo parecía escrito. Victoria dominante, ovación asegurada y un clip viral para las redes. Pero entonces, el ritmo cambió. Algo en el ambiente no encajaba. La energía bajó. Las miradas se volvían más confusas que emocionadas. Y en el primer round, quedó claro que esta no iba a ser una noche común, ni para Canelo, ni para nosotros. ¿Por qué un combate que prometía ser histórico empezó a sentirse tan silencioso desde los primeros segundos? Lo que pasó después del primer campanazo fue desconcertante. Canelo, el maestro de la presión calculada, parecía estar esperando algo que nunca llegó. Skull, en cambio, se desplazaba por el ring con movimientos circulares, evitando el contacto real, como si su único objetivo fuera no perder por nocaut. La tensión crecía, pero no por la acción, sino por su ausencia. Cada segundo que pasaba sin un golpe limpio era una gota más en el vaso de la frustración colectiva. El público no estaba al borde del asiento por emoción, sino por incredulidad. La transmisión buscaba ángulos dramáticos, los comentaristas intentaban mantener la emoción, pero la realidad era otra. El combate no encendía. La pelea, que debía ser una afirmación de grandeza, se convertía en una prueba de paciencia. Canelo, por momentos, parecía desconectado, distante, casi resignado a que esa noche no sería memorable por lo que hiciera, sino por lo que no haría. Y Skull, aunque técnicamente perdía terreno, ganaba algo más valioso: la narrativa del que no fue destruido. Los números no mienten. 445 golpes lanzados en 12 asaltos es un dato que habla por sí solo. Pero hay algo que los números no capturan: la sensación colectiva de haber visto una obra incompleta, como si faltara el acto final, como si los protagonistas se hubieran bajado del escenario justo antes del clímax. Y en esa ausencia nació el ruido, no de los puños, sino de la crítica, de la decepción, de la pregunta inevitable: ¿puede una victoria tan silenciosa empezar a sonar como una derrota? La decisión fue unánime, las tarjetas claras: Canelo ganó. Pero mientras su brazo se alzaba en el centro del ring, algo no encajaba.
La sonrisa en el rostro de Skull no era de derrota digna, era de quien se sabía intacto. «Yo controlé la pelea», declaró ante cámaras, y esa frase, por más arrogante que sonara, no fue inmediatamente desmontada, porque aunque Canelo se llevó los puntos, realmente se llevó la noche. La prensa, normalmente dividida, coincidió por primera vez en mucho tiempo. La pelea fue decepcionante. Algunos medios internacionales la describieron como una coreografía sin emoción, otros como una exhibición de contrato, no de combate. Y aunque la crítica puede equivocarse, el silencio de la audiencia, esa reacción colectiva que uno siente en el estómago, fue más fuerte que cualquier crónica. No hubo euforia, no hubo épica, solo un zumbido incómodo de algo que se suponía grandioso, pero se quedó a medio camino. Y ahí es donde la figura de Canelo empieza a tomar otra forma. No la del gladiador que conquista, sino la del arquitecto que calcula, que protege su legado sin arriesgarlo, que negocia combates con la precisión con la que antes lanzaba ganchos al hígado. ¿Es una evolución o una renuncia silenciosa? Porque lo que antes eran guerras que definían una era, hoy parecen trámites que aseguran contratos. Y aunque el negocio está más vivo que nunca, ¿dónde quedó el fuego? ¿Será que el verdadero rival de Canelo ya no está en el otro rincón, sino en su propia historia? Lo que vimos en Riad no fue solo una pelea aburrida, fue el reflejo de una transformación profunda. Canelo ya no está forjando su historia golpe a golpe, está conservándola como quien guarda una obra de arte en una vitrina, intacta, valiosa, pero intocable. Esa noche, lo que se disputó no fue un título, fue el pulso entre lo que el boxeo fue y lo que está empezando a ser. Un espectáculo medido al milímetro, sin caos, sin riesgo, sin verdad cruda. Y eso, por más rentable que sea, tiene un precio. Porque el boxeo no es solo un deporte, es un ritual, una ceremonia donde el dolor, la gloria y el miedo se mezclan para crear algo más grande, algo que se siente en la piel. Pero si se apaga esa llama, lo que queda es solo un contrato ejecutado, un guión sin alma. Y eso es lo que muchos sintieron esa noche, que el fuego se había ido, que Canelo, por primera vez, eligió no pelear realmente, aunque ganara. El error no fue técnico, fue simbólico, porque cuando un ídolo deja de emocionarnos, empieza a volverse memoria, y un legado que no se alimenta, se desgasta. Esa noche, Canelo no perdió un combate, pero quizás empezó a perder algo más silencioso y más difícil de recuperar: la fe incondicional del público, la conexión emocional, la creencia de que cada vez que sube al ring, algo inolvidable puede ocurrir. ¿Será que el mayor enemigo de Canelo no es Crawford, sino el olvido? ¿Tú qué piensas? ¿Esta fue una victoria que consolida la leyenda o el primer capítulo del epílogo? ¿Canelo sigue siendo el guerrero que emociona al mundo o se está convirtiendo en una marca más, cuidada al extremo, alejada del peligro real? Queremos escucharte, porque tu voz, tu mirada, tu emoción como aficionado también escribe la historia del boxeo. Deja tu comentario aquí abajo, ahora mismo, y cuéntanos, ¿te sentiste traicionado por esta pelea o entiendes la estrategia de un campeón que ya lo ganó todo? Comparte este video con ese amigo que ama el boxeo tanto como tú y que merece saber lo que realmente ocurrió en Riad. Y por supuesto, suscríbete y activa la campana, porque lo que se viene con Terence Crawford podría ser el verdadero juicio final del legado de Canelo. ¿Estás listo para verlo todo desde adentro?